Los invitamos a abrir la escritura en el Salmo 26, versículo 8, y un texto que leímos la semana pasada es Mateo 2, versículo 11. Dice el salmista en el Salmo 26, versículo 8, dice así: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Y en el versículo 9 dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con nombres sanguinarios. Repito el versículo 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Hermosas palabras del rey David. Y el capítulo 2 de Mateo, en su versículo 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y quizá con lo que nos quedamos es: y al entrar en la casa, porque llegaron a una casa muy especial. Oremos a él. Amado Señor, aquí estamos nuevamente con humildad, con temor y temblor para exponer tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la bendigas, que tú nos permitas comprender el propósito por el cual el día de hoy nos convocas como edificio espiritual. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, y que tu palabra fluya en medio de nosotros, como fluye tu espíritu, como río de agua viva. Te doy gracias por esta tarde y compártenos, Señor, a través de tu espíritu, tu palabra. Sóplanos tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Bien, hemos titulado el tema de hoy una casa muy especial. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es una casa especial. Pero antes de todo le damos gracias al Señor por estar juntos en el culto de acción de gracias a nuestro Señor. Deseamos que estos momentos de contagio pasen pronto y volvamos a estar de manera presencial, como la manera del salmista en el templo. Y creo que lo que hemos dicho a través de nuestras oraciones es que nos cuidemos. Es importante tomar las medidas pertinentes para no tener contagios imprudentes. Es cierto, a todos nos agrada estar en el templo, adorar y dar gracias al Señor por todo lo bueno que Él es. Por eso no puede pasar desapercibido el título de la reflexión de hoy. Una casa especial, porque especial es el templo, como también especial es la casa donde los magos o los sabios de Oriente encontraron al niño rey. Pero no de menor importancia la casa de Dios, que es la iglesia, que es el lugar donde mora el Señor. Obviamente los dos textos que hemos leído nos invitan a meditar sobre el concepto de casa. Y por ello es importante mencionar que la palabra casa pues tiene diferentes aplicaciones e implicaciones. ¿Por qué? Porque puede ser una vivienda, es decir, una casa habitación, como a la que llegaron los sabios de Oriente a ver al niño Jesús. O bien, la escritura también la usa para referirse a toda la descendencia de una persona, a grupos de personas
a personas, ¿sí? O bien a pertenencias de su lugar de donde vive. Pero también hay algunos elementos concretos, como lo dice el libro de Hebreos en su capítulo 3, versículos 2 al 6, que habla de la casa y habla de personajes de la casa. Dice, el cual es fiel que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Y dice el escritor de Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros. Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De este texto, 6 veces se menciona la palabra casa en un breve espacio, la casa de Dios. Y lo que nos dice es que toda casa tiene un arquitecto y tiene un constructor y tiene un dueño y un servidor y servicios. Y lo que podemos entender es que Dios es el que lo ha hecho todo. Es el ingeniero, el arquitecto y el constructor. Y menciona a Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el que tiene mayor honra. Pero también menciona a Moisés, que sirvió en la casa con toda su casa. Qué interesante. Son juegos de palabras que muchas veces la Escritura lo utiliza. Y por ello, esta tarde queremos reflexionar sobre la casa y la casa. Nos dice el texto de Hebreos que cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Menciona a Moisés como miembro de la familia de Dios. Sí, pero Jesús es el creador de la casa y por lo tanto digno de mayor gloria. Si el escritor de Hebreos está exaltando a Moisés, sí, pero mucho más a Cristo, el que merece toda honra y toda gloria. Y también dice Hebreos que la casa, esa casa, somos nosotros, ¿sí? Y también nos dice que tenemos que retenernos firmes hasta el final, que como casa no podemos debilitar los cimientos hasta que el Señor venga. Es decir, nosotros somos parte de la familia de Jesús si nos retenemos, si nos mantenemos firmes en la fe. Por eso el escritor de Hebreos está animando a aquellos que se sentían con ganas de no regresar, de volverse atrás. Y les dice, manténganse firmes. ¿Sí? Y les explica los beneficios de seguir perseverando. Además, este texto nos muestra el compromiso que Jesús demuestra, ¿sí? En todo lo largo de su ministerio y de su vida. De hecho, confiamos en Jesús porque dice el Escritor que Él comenzó en nosotros una buena obra y que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. El verdadero compromiso de Jesús como constructor también de nuestra vida no nada más es haber puesto la primera piedra de fe, sino continuar hasta que estemos juntos por la eternidad. Sí, somos casa. El apóstol Pedro en su primera carta, su capítulo 2, versículos del 4 al 5, nos dice que somos edificados como casa espiritual. Es decir, Dios tiene una obra que edificar a través de su pueblo, tal como nosotros construimos una casa de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pisos. Es por ello que la palabra casa nos lleva a buscar cuál es la casa especial, como casa de Dios. Es por eso que veremos 3 momentos referentes al concepto de casa.
Y primero es la casa. Segundo, es el templo, como diría el salmista. Y tercero, también es la morada de Dios, que menciona el salmista en el capítulo 26, versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, y el lugar de la morada de tu gloria. Tal pareciera que todo es lo mismo, pero no. Vamos a ver el primer punto, que es la casa. ¿Cuál es el significado de la palabra casa? Y entendemos por casa un edificio, una construcción que se ha hecho para habitar. Cuando el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, habitar implica construir. Y se construye para habitar, no se construye para que esté solo. Por lo tanto, la casa es algo que se construye para que se habite. Sí es cierto, el término suele utilizarse para nombrar a la construcción de una planta, de dos plantas o de varias, destinada a la vivienda de una familia. Pero también hay otros que pueden ser edificios con múltiples departamentos o apartamentos donde viven muchas familias. Nosotros vivimos en un edificio donde estamos una familia, pero viven diferentes familias. La familia Contreras González tiene una casa donde vive una familia, con un departamento arriba donde vive otra pequeña familia, pero es la misma familia sanguínea. Aquí donde nosotros vivimos son 50 departamentos con 50 familias diferentes. Quizá la diferencia es que en la casa Contreras González todos pertenecen a la familia de Dios. Donde nosotros vivimos, quizá una o dos o tres familias pertenecen a la familia de Dios, pero los otros no conocen o no quieren conocer del Señor. Pero como hemos dicho anteriormente, el concepto de casa, sí, también hace referencia a otras cosas como a la familia o el linaje, como cuando dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué implica sobre mi casa y yo? Sí es su casa, pero cuando habla de casa, está hablando de toda su descendencia. No está hablando de esta casa como lugar, como local. Los que vivimos aquí, esta casa sirve, no. Mi casa es toda mi descendencia, toda mi genealogía, todo lo que está a mi alrededor, presente y futura. Lo que está diciendo Josué, no nada más es en ese tiempo, sino en los tiempos futuros. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento también menciona sobre casa, pero obviamente sobre la base del Antiguo Testamento. En Mateo 10:6 se menciona la casa de Israel. También aparece en Hechos 2:36 la casa de David. También aparece el linaje real de David. También aparece la casa de Jacob en Lucas 1:33 y Hechos 7:46. Otra cita habla también de la casa de Judá en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Pero también en el libro de los Hechos, en su capítulo 7, versículo 10, se hace mención de dos casas, fíjese. La casa de José, que él era de la casa de Jacob. Pero también él estaba en la casa de la monarquía egipcia. Pues dice la escritura que Faraón lo colocó sobre Egipto y sobre toda su casa. Es decir, José tuvo un gran reconocimiento porque Dios estaba con él. José tenía dos responsabilidades, no nada más era el reino de Egipto, sino la casa de Faraón. Imagínense nada más qué honor que él fuera colocado por encima incluso de los hijos de Faraón. Pero también tenía la responsabilidad porque era de la casa de Jacob. Estamos viendo que los diferentes conceptos de la casa, del concepto de casa. También tenemos la casa como grupo en la estructura de la comunidad cristiana, es decir, la iglesia
del Nuevo Testamento, que está estructurada o estructuraba sus congregaciones en familias y en casas. Si recordamos el libro de los Hechos, ¿dónde comienza la predicación del Evangelio? En las casas, en las catacumbas. No había templo como tal. Ya estaba el templo de Jerusalén, pero es el templo de los judíos. Cuando empieza el Evangelio y la predicación del Evangelio, comienzan en las casas. La casa es tanto una comunidad, fíjese, la casa no nada más es una comunidad, como también un lugar de reunión. Veamos qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. Para ir primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Está hablando, sí, las congregaciones como comunidad de reunión. También bauticé a la familia Estéfanas de los demás. Filemón también, Hechos capítulo 11, 14. Vamos a ver, Hechos 11, 14. Nos dice: y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Sí, está hablando de casa como comunidad. Vemos que en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, estaban los primeros creyentes y partían el pan en las casas con las familias, ¿sí? También vemos en la conversión de Cornelio, la conversión del jefe de la casa, de la cabeza de la casa, ¿sí? Hace que toda la familia entera abrace la fe. Pero también el apóstol Pablo nos recuerda acerca de esta estructura dentro de la casa que es la iglesia, que los obispos, dice, deben gobernar bien su casa, 1 Timoteo 3:4. Y habla también de los diáconos, capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Y hace mención de que los falsos maestros hacen caer a casas enteras, dice Tito 1:11. Por lo tanto, vemos que el concepto de casa es amplio. Respecto a las reuniones de casa, fíjense, ¿dónde estamos reunidos el día de hoy? Estamos reunidos en nuestra casa, pero estamos presentes en una comunidad de fe en Cristo Jesús. Tenemos una reunión en casa, pero estamos en una casa comunitaria y colectiva a través de los medios de comunicación. Y creo que a todos nos gusta reunirnos en casa y especialmente con la familia. Lo que he observado con mis hermanos de la familia González, les gusta reunirse siempre juntos. Lo disfrutan, lo gozan. Creo que todos disfrutamos de la familia y llegar a la casa de alguien o a la casa de los amigos. ¿Por qué? Porque nos sentimos a gusto. Y a muchos les gusta o nos gusta que sus familiares o los amigos los visiten o nos visiten y arreglan la casa para dar una muy buena imagen, una muy buena impresión. Y que los invitados se puedan sentir a gusto y bien acogidos. Cuando le dicen, ay, va a venir el hermanita fulano, va a venir fulano de tal, va a venir el tío, vamos a arreglar la casa. Y alguien dice, ay, pero hay que reparar esto. ¿Cuántos días tenemos para la visita? Y queremos arreglar la casa, la pintamos y hacemos reparaciones. Cambiamos de lugar los muebles para darle mejor apariencia o bien para que se vea más amplia. Colocamos desodorantes para que tenga un buen olor. ¿Cierto o falso? Por supuesto que sí. Cuando llega alguien rápidamente, si algo está tirado, lo recogemos. También amamos ir al templo como lugar de adoración a Dios. Porque en esa construcción
encontramos un espacio de intimidad para estar con Dios, el cual posiblemente en casa no lo encontramos. Y ese templo de ahí, de la Nueva Tzacualco, es una casa también para nosotros. Pero es una casa que también tiene que ser cuidada, tiene que ser limpiada, provista, reparada e incluso ampliada o transformada. ¿Para qué? Para que los que entren en ella se sientan a gusto y tengan el deseo de regresar y ser parte de ella. Yo no sé, a lo mejor alguno de nosotros, alguno de ustedes ha ido a la casa de alguien o nos han invitado a algún lugar y de repente no nos sentimos tan a gusto por las condiciones, por las circunstancias y deseamos no regresar. Pero hay lugares donde nos gusta regresar. Y la casa y el templo tiene que ser una casa, un lugar donde nos guste estar. ¿Por qué menciono esto? Porque somos parte de la casa de manera tripartita. Fíjese, somos casa. Usted es casa. Usted es templo y usted es morada. No nada más tenemos una casa donde habitamos, también somos una casa donde alguien habita. Vamos al templo los domingos para adorar a Dios y tener una intimidad con Dios, pero también somos templo de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero también somos morada, porque en este cuerpo y en ese templo, en el templo no habita Dios, en el templo Dios responde nuestras oraciones, pero es morada en nosotros porque dice, haré morada en ti. Es aquí donde vive el Señor. Por eso la casa la tenemos que tener limpia siempre. El templo lo tenemos que tener limpio siempre. Y la morada de Dios con mayor razón. Anhelamos estar en el templo como comunidad, como amigos, para orar juntos y cantar juntos y disfrutar de Dios y en Dios. Pero, ¿qué es el templo? Me llama mucho la atención el versículo 8 del capítulo 26. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Pues es interesante porque lo está diciendo el rey David y lo exclama con toda integridad. ¿Por qué? Porque para David era un amor profundo por Dios y sobre todo su presencia. Él amaba el tabernáculo, porque ese tabernáculo representaba la casa de Dios. Era la morada de la gloria de Dios. Pero si lo leemos así, Jehová, la habitación de tu casa he amado, podríamos pensar, los que no conocen bien la historia, que está hablando de un templo. Sin embargo, cuando David escribe estas palabras, es muchísimo antes de que se construyera el templo de Salomón, ¿sí? Mucho antes del tiempo en que naciera Jesucristo, ¿sí? Mucho antes del tiempo como es ahora, que hay edificios donde se congrega la gente, donde nos reunimos o como el que tenemos hoy. El templo de Jerusalén no se había edificado. ¿Quién lo construyó? ¿Se acuerdan? Lo construyó Salomón, que es hijo de David. Por lo tanto, la casa de adoración a la cual David se refiere es el tabernáculo que estaba en Silo. Y Silo, este lugar es mencionado 34 veces en la Escritura. Y este pequeño lugar se encuentra a 44 kilómetros al norte de Jerusalén, en las colinas de Efraín, en Samaria. Y ese lugar era el centro de la vida religiosa judía desde el tiempo del libro de Josué, hasta que el rey David se establece en Jerusalén y establece a Jerusalén como capital eterna de la nación. Sí, las escrituras atribuyen el tabernáculo en Silo en tiempos del sumo sacerdote Elí y del profeta Samuel.
Cuando decimos que era el centro de la vida religiosa, el libro de Josué en su capítulo 18, versículos del 1 al 3, nos dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fuera sometida. Pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, en las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ese lugar, Silo, donde estaba el tabernáculo, era un punto neurálgico en la vida religiosa de Israel. Ahora bien, la habitación de la cual habla David debe significar el lugar santísimo, donde se manifiesta la presencia divina. Y el lugar del tabernáculo se debe referir al propiciatorio o el lugar donde la gloria del Señor aparecía entre los querubines, sobre la tapa o la cubierta del arca del pacto. No puse una imagen para que pudieran ver ustedes el arca del pacto, donde están dos ángeles, dos querubines con las alas pegándose. Y ahí se manifestaba lo que en la palabra hebrea Shekinah, donde Dios descendía. Dios descendía, hacía presencia, no que habitara, hacía presencia. Por eso David amaba ese lugar, porque sentía la presencia. Y es una manera poética de decir, la habitación de tu casa he amado. La habitación, es decir, la compañía del Señor era lo que amaba. Hoy, en estos tiempos, ya no adoramos a Dios en el tabernáculo de Silo. De eso ya no queda nada. Solamente algunas excavaciones y algunos elementos arqueológicos de su fundación. Hoy en estos tiempos ya no adoramos a Dios en el templo de Jerusalén. De ese edificio ya no queda nada, solamente una parte de la pared que lo rodea, la cual se llama el muro de los lamentos. Hoy, en estos tiempos, la casa de Dios es la iglesia local que habla el Nuevo Testamento, la cual Pablo describe como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, la iglesia no es el templo. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia para tener comunión los unos con los otros, para hablar de la palabra de Dios, para ofrecerle cantos e himnos espirituales, porque allí manifestamos nuestro amor y deseo. ¿Cómo qué? Como un ensayo o como preparación para cuando estemos entre las multitudes que menciona Apocalipsis, adorando al Cordero resucitado. Es verdad, hermano, le tenemos un gran afecto al templo, pero lo importante es la iglesia. Como dice la escritura, las piedras vivas que se reúnen para adorar al Dios invisible, pero presente, dice Colosenses 1:15. ¿Por qué? Porque el templo es la construcción, la casa, la habitación, el lugar donde la iglesia se manifiesta y se proyecta como luminares en el mundo. El templo, ahí se queda, pero la iglesia camina y anuncia las buenas nuevas. Camina como la estrella de Belén que guió a los sabios a la casa donde estaba el niño Jesús. Y llegaron a una casa muy especial. Y no porque estuviera muy bien arreglada, porque tuviera muchos adornos, o porque estuviera bien pintada o bien ubicada. Era especial. ¿Sabes por qué? Porque allí estaba la presencia del Verbo hecho carne. Ahí estaba Jesús, el Rey de los judíos y el Rey de nuestra vida.
Sin embargo, el templo, la construcción, también tiene que ser cuidada. También tiene que ser mantenida. Debe estar en buen estado para poder rendirle culto a nuestro Señor. Porque una casa sucia no es bien vista. Y mucho menos si decimos que es casa de Dios o de la iglesia. Hay que mantener en buen estado el templo, pero también la iglesia, desde sus cimientos hasta lo más visible. Así que creo que es perfectamente aceptable, hermenéuticamente hablando, aplicar las palabras de David a una iglesia como la nuestra, a una iglesia llamada el Divino Redentor en la Nueva Tzacualco. Que estoy convencido que se predica el Evangelio y que se predica de todo corazón. Tenemos ya 2 puntos, una casa que es la casa habitación o también la casa en el sentido de familia, de estirpe, de linaje. Pero también tenemos templo, que es una construcción. Pero ese templo construido por manos humanas no habita el Señor. Ahí habita la iglesia. El Señor responde ahí donde las piedras vivas se reúnen para adorarlo. Pero viene después el tercer punto, que es la morada. Y la morada no es aquella que le pusieron los ojos morados. No, la morada desde la perspectiva jurídica, ¿sí?, es el local o el espacio físico delimitado donde una persona habita, protege su vida privada y ejerce su facultad de exclusión respecto a terceros. Cuando en el sentido de la jurisprudencia habla de morada, se refiere a todas las dependencias de las casas habitadas que mantengan una comunicación interior con ellos, es decir, como un edificio. Y no es necesario que se trate de una vivienda, ya sea piso o, ¿cómo le llaman en las partes de arriba? Penthouse o chalet. O azotea, y que ese espacio esté bien delimitado, ¿sí? En concreto, explican que debe entenderse por morada el recinto generalmente cerrado y techado en el que el sujeto pasivo y sus parientes próximos habitan, desarrollan su vida íntima y familiar. Ahora bien, dice el salmista, Jehová, la habitación de tu casa he amado. El salmista dice que ama el lugar donde mora Dios. La casa de Dios a la que se refiere el salmista era el tabernáculo, ¿sí?, donde estaba el arca del pacto. Por lo tanto, David está llamando metafóricamente casa de Dios al lugar de reunión para adorar. Y que Dios, dice el apóstol Pablo, no habita en templos hechos de manos humanas, pero no dice, bueno, sí, en Hechos 17:24. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que un edificio, el cual no lo puede contener, dice el primer libro de Reyes 8:27. De hecho, el salmista dice que la tierra es el estrado de sus pies. Por lo tanto, el universo el cielo es la casa de Dios. La habitación de la casa de Dios es el cielo. Pero ¿sabes? También es tu corazón, también es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de la morada de su gloria en nuestro espíritu. Hoy, la recámara del Dios Trino es nuestro hombre interior, ya que allí es donde vive el Espíritu de Dios. Por eso a veces no comulgo cuando dicen, lléname, lléname de tu espíritu. Pues ya me llenó. Es como si después de haber comido le digo a mi esposa, dame de comer, lléname. Pues ya te llenaste. Porque quizá no hemos alcanzado a comprender que en este templo mora la plenitud de Dios. Y Dios nos dice que tú eres la morada de su gloria. Jesús dijo
aquello que amas, es donde estará tu corazón. Y David amaba la gloria de Dios. Por eso vivía alabándolo, adorando y en una completa rendición a Dios. Si nosotros somos morada de Dios, por lo tanto, nuestro amor hacia el Señor debe ser profundo. Nuestra alabanza debe ser genuina. Nuestros cantos deben ser nuevos. Y no nuevos porque los inventemos, sino nuevos porque salen de un corazón arrepentido. ¿Sí? Si la morada de Dios es la iglesia, me surge una pregunta. ¿Por qué amamos a nuestra iglesia? ¿Usted ama a la iglesia? Me va a decir que sí. Me va a decir que sí. Pero ¿por qué amamos a nuestra iglesia? Yo le voy a decir lo que creo que por qué amamos a nuestra iglesia. La amamos porque es la habitación o morada de Dios. Es el lugar donde Dios vive, es decir, en los corazones de su pueblo. El templo, el edificio, no es sagrado. Y nunca debemos decir ni creer que Dios vive en un edificio externo, sino que Dios vive en el corazón de su gente. Y cuando nos juntamos en el templo, ¿sí?, en ese lugar para adorarlo, podemos decir correctamente que ese es el lugar donde Dios mora, donde está su habitación, porque estamos nosotros ahí. Cuando la gente que conoce a su Dios está aquí, entonces Dios mismo está presente, morando con ellos, manifestando en su adoración en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Yo amo a la iglesia, amamos a nuestra iglesia porque Dios está ahí, Dios está aquí, porque está en nuestros corazones, en nuestros cantos de adoración, en nuestras oraciones, porque hay santidad, hay gozo que no podemos encontrar en otro lugar. Yo creo que no podemos encontrar otra paz más que en la casa de Dios, en nuestro interior y también en el templo donde se reúne la iglesia para adorar, para estar juntos. Imagínense, salgamos a las calles y a veces oscuras y solitarias de nuestra ciudad y veremos qué tan cierto es esto. No hallaremos el gozo ni la santidad, y mucho menos la presencia de Dios en aquellas calles oscuras y vacías. Los edificios grandes, las grandes empresas con oficinas ejecutivas, vamos allí, no sentimos la presencia de Dios. Vemos el ajetreo y multitud de trabajo. Si vamos a los estadios a ver un partido de fútbol, oiremos mucho ruido, mucha gente, pero no sentiremos que Dios esté presente. Si estamos en la barra de un bar o en la discoteca, ¿qué veremos? Luces, música, ruido, pero saldremos vacíos, porque el Dios santo de Moisés, el Dios santo de Jesús y de Pablo no se manifiesta ni se revela en esos desórdenes. Él se revela y se manifiesta en el silbido apacible, dice el profeta. Es ahí, en la iglesia, donde debemos ir para buscar y hallar la realidad de Dios y el significado y propósito de la vida. El salmista dice, yo amo tu casa, oh Dios, porque tú estás aquí. Tú estás aquí en nuestras canciones y en nuestra oración. Tú estás aquí en nuestros corazones. Y cuando nos juntamos, hermanos, en compañerismo y comunión, eso es al menos lo que yo amo de la iglesia. Que nos podemos juntar, que podemos comer y que podemos disfrutar. Anhelamos, añoramos estar juntos en la iglesia porque es hermoso darnos un abrazo santo, un abrazo de Dios, porque soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios,
Eres hecho imagen y semejanza y me abrazas y te abrazo. ¿Por qué amamos a la gente en nuestra iglesia? Sería otra pregunta. No los amo porque sean diferentes a la gente fuera de la iglesia. Al final de cuentas, se ven igual o nos vemos igual. Pero hay algo adorable en ustedes, en esta gente hermosa de nuestra iglesia, que Dios está en sus corazones. Y eso es lo que endulza nuestro compañerismo, nuestra comunión. Eso es lo que amo de la iglesia. Es lo que amo de ustedes. Pero también amamos el mensaje de nuestra iglesia, no mío, de nuestra iglesia. Porque el tema de nuestra predicación es el tema que proclamamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque esa es nuestra predicación. Y podemos decir nosotros, como dice nuestro texto lema en el templo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que amamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque predicamos ese amor de Jesús, esa salvación. No solamente mostramos nuestro amor con palabras, hermanos. Al menos yo puedo decir que la demostración del amor hacia nosotros no ha sido nada más con palabras, sino con acciones de poder, de fe y de esperanza. Podemos decir 1000 veces que amamos a nuestra iglesia y en verdad no hacerlo. El apóstol Santiago pone un ejemplo cuando dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y yo estoy convencido que la iglesia a la cual pertenecemos mostramos nuestro amor porque expresamos la palabra de Dios en nuestras vidas. No solo somos oidores, también ustedes son hacedores. Nosotros, y creo que no mostramos nuestro amor por nuestra iglesia solamente con palabras, sino con acciones, por lo que hacemos en obediencia a las sagradas escrituras. Amaos los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, como iglesia, mostramos nuestro amor por la casa de Dios orando por ella, orando por la iglesia misma, por todas sus necesidades. Nosotros, hermanos, mostramos nuestro amor por la casa de Dios, predicando y trayendo a gente perdida y solitaria a los pies de Cristo. Y sí, hermanos, mostramos nuestro amor por la casa de Dios, también al dar nuestros diezmos y ofrendas, para que esta iglesia siga proclamando el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice el salmista, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Y puedo decir, amén. ¿Ya se dio cuenta que son 3 cosas? ¿Que somos 3 cosas? Sí somos casa, somos templo y somos morada. Vivimos en una casa, nos reunimos en un templo y hemos sido bendecidos para ser la morada del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, a manera de conclusión puedo decir que somos nosotros esa casa. Esa casa, esa iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nunca tuvo la intención de morar en ningún edificio, en ninguna construcción hecha por las manos del hombre. Él mora en la gente. Él mora en los hombres, en las mujeres,
en nuestros niños y en nuestras niñas. Esa era la intención divina al crear al hombre desde el Génesis, que fuera el tabernáculo de su morada. Por eso el apóstol Pablo se refiere a esto en su primera carta a los Corintios. Porque ignoráis, dice el apóstol, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Capítulo 6, versículo 19. Hermanos, el propósito de Dios es habitar en tu cuerpo y hacer que tú seas la manifestación de su vida, la morada de todo lo que Él es. Es decir, que tú seas una casa muy especial para Él. Termino con la pregunta. ¿Cómo está la casa, la morada donde Dios vive? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus sentimientos? El Señor mora aquí y queremos darle una casa muy especial, como Él ha ido a preparar una casa especial para nosotros, para la eternidad. Que el Señor bendiga esta comunidad de fe, este edificio espiritual, que haga de nosotros, sí, esa casa de Dios en la cual todos quieran estar. Y de su templo en la colonia Nueva Tzacualco, que todos juntos como comunidad la hagamos de tal manera, o lo hagamos de tal manera que la gente que nos visite jamás se quiera ir de ahí, porque ahí va a encontrar lo que afuera no ha encontrado: el amor de Dios, el compañerismo y el alimento que es la palabra del Señor. Hermanos, los dejo, ustedes y yo, para el Señor, somos una casa muy especial. Oremos a Él. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque somos esa casa espiritual, esa casa bonita, y que tú examinas lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Gracias por hacernos la habitación de tu gloria. Y gracias, Señor, porque no permitirás que nuestra muerte sea como la de los pecadores, sino estaremos siempre juntos contigo por la eternidad. Esta comunidad de fe te da las gracias, Señor. Esta casa, este edificio y esta morada agradece tu misericordia. Y te rogamos que nos ayudes a reconstruir nuestros interiores, a cambiar lo que tiene que ser cambiado, a resanar todas las heridas de la vida, porque tú moras ahí y tú eres el gran restaurador, el gran ingeniero, y que sé que hoy tú quieres hacer una reingeniería en todo nuestro interior. Guarda, Señor, nuestra alma y líbranos. No queremos ser avergonzados. Señor, en ti confiamos. Queremos estar en integridad y en rectitud. En ti esperamos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.